¿Qué tal? Mi nombre es Karina Carrillo Loza. Bienvenidos a la sesión de lesiones desminizantes. No tengo conflictos de interés. Esta es la agenda para la sesión de hoy. Bien. Y vamos a empezar un poquito con anatomía estructural. Recordar que la neurona, en su soma tiene proyecciones tanto dendríticas como el axón. Habitualmente las dendritas nos permiten incorporar información en una vía aferente y los axones llevan de forma eferente. Entonces los axones me van a hacer estas prolongaciones que van hasta el órgano efector. Van a estar mielinizados en el sistema nervioso central gracias a los oligodendrocitos y a nivel del sistema nervioso periférico por células de Schwann. El mesoaxón es el axón en donde se tiene mielina compacta y el periaxón van a ser las regiones en donde la mielina no está compactada, como son cercanas a los nódulos de Ranvier. Las relaciones anatomoestructurales son importantes para entender el por qué parte de la fisiopatología de algunas enfermedades desminizantes, como van a ser las astrocitopatías versus la oligodendropatía, como sería el escenario de la esclerosis múltiple. Entonces, la esclerosis múltiple es una de las enfermedades desminizantes prototipo, pero que pertenece a una oligodendrocitopatía, a diferencia del espectro NMO, que corresponde a una astrocitopatía. Entonces, las relaciones que tienen estas dos es, el astrocito favorece o permite el aporte nutricional tanto al oligodendrocito como a la región periaxonal en el espacio sináptico, dado que los pies del astrocito forman parte de la barrera hematoencefálica y entonces de esta forma puede tener la captación de los nutrientes desde ese punto de vista. La patología de la enfermedad desmielizante es muy heterogénea. Aquí tenemos algunos ejemplos. En las imágenes A y B corresponden a una esclerosis múltiple por variante Marburg, en donde es un cuadro clínico severo, difuso, inclusive mal pronóstico, que puede tener un efecto de masa, una desmielización difusa, es una inflamación muy severa, en ese momento es monofásico. Y aquí tenemos cómo está el patrón desteñido con las tinciones de luz fast blue y PAS, a diferencia de la región contralateral, en donde sí se ve una mejor tinción, que se ve como en, en púrpura o azul, y aquí se ve todo liso y es por la lesión desmielizante. Nos alisa las circunvoluciones como patrón de efecto de masa que nos hace, y en los cortes histológicos se puede evidenciar la placa desmielizante con desteñimiento de las fibras, a diferencia de las que están respetadas a nivel yuxtacortical. La esclerosis de Vallot, concéntrica de Vallot, tiene un patrón en aros de cebolla porque hay alternancia de fibras desmielizadas con fibras mielinizadas en cada uno de los episodios que llega a presentar el paciente, episodios de inflamación. Y en el caso de la encefalitis diseminada aguda, lo característico es que presenta más un patrón de infiltrado o inflamación perivascular, a diferencia del de esclerosis múltiple, que suele ser perivenular. Estas son un ejemplo de lesiones tumefactas, pero desmielizantes, que nos obliga a ir por diagnósticos diferenciales, por ejemplo, infecciosos o tumorales. Y en el caso de las enfermedades desmielizantes también nos podemos encontrar desde el punto de vista histológico hipertrofia de los astrocitos, también denominadas células de Creutzfeldt-Peters, que son estos, están agrandados, a diferencia de los otros núcleos que se ven preservados en tamaño. La esclerosis múltiple, como habíamos mencionado, es la enfermedad desmielizante prototipo, y esta, dentro de los criterios clínicos, los actuales de 2017, los vigentes, nos indica, junto con los criterios radiológicos de Barco, que necesitan estar afectadas las regiones típicas. ¿Cuáles son? Periventriculares, yuxtacorticales y corticales, infratentoriales y medulares. Entonces, a nivel supratentorial, pues aquí tenemos lesiones típicas. Estas son periventriculares, que las vamos a observar hipointensas en T1, si se observan hiperintensas en T2, hiperintensas en FLAIR. Podemos ver las hiperintensas también en difusión. Entonces aquí está, por ejemplo, aquí en FLAIR las vemos hiperintensas. En esta secuencia igual se ven hiperintensas, son periventriculares, pero en el corte sagital nos repiten los signos de los dedos de Dawson. A nivel cortical, consecuencias de supresión grasa nos permite verlas
aquí están yuxtacorticales, aquí la difusión nos permite ver estas corticales, estas yuxtacorticales, y las secuencias de susceptibilidad magnética nos permiten ver las vénulas y la lesión perivenular, o sea que la lesión corresponde a sitios perivenulares, lo cual es característico dentro de la enfermedad de esclerosis múltiple, que son lesiones perivenulares, y que cuando se hacen las tinciones con el USFAS Blue y el PAS permiten el distinguimiento alrededor de la región perivenular. En la esclerosis múltiple, en cuanto a las lesiones infratentoriales, pues pueden afectar tanto mesencéfalo, puente, bulbo o cerebelo, suelen ser lesiones iguales, ovoideas, de 3 milímetros aproximadamente. Y en médula vemos lesiones parciales de segmento corto, es decir, segmento corto que son menores a 3 espacios intervertebrales, y nos referimos a parciales porque no toman por completo el corte transversal, sino que es solo una porción, son parciales, de predominio dorsolaterales. Y bueno, aquí podemos ver, este es un T2 y este pues es un STIR, como vemos hiperintensas en T2 y también en el STIR, pero el otro efecto es de edema relacionado a la mielitis que estamos teniendo de segmento corto. En cuanto a la neuritis óptica, las neuritis ópticas típicas de esclerosis múltiple son pues retrovulvares, pero en el primer segmento, el segmento anterior del nervio, es lo que se ve comprometido, aquí está hiperintensa esa región. Y la esclerosis múltiple tiene mimics y tenemos que ir a buscar esas banderas rojas para poder discriminar o encontrar el diagnóstico diferencial con estas lesiones. Entonces, según los criterios de McDonald, tenemos que cumplir los criterios tanto de dispersión en espacio, que por sus siglas en inglés es DIS, y dispersión en tiempo. La dispersión en tiempo se puede hacer clínicamente con episodios en diferente temporalidad, es decir, brotes en distintos tiempos, o también la captación de medio contraste o la positividad de las bandas cerebroclonales al inicio de la valoración del paciente. Y si cumplimos la dispersión en espacio, es decir, más de una lesión en T2 hiperintensas en más de una de las siguientes regiones, es decir, las que mencionamos, periventriculares, infratentoriales, espinales y corticales y o yuxtacorticales, entonces estamos en un escenario de esclerosis múltiple siempre y cuando descartemos los mimics, y este acrónimo nos permite recordarlos. Mimics es que tengamos un realce meningio o en anillo completo, que nos obliga a ir a descartar infecciones, otras inflamaciones o neoplasias, que tenga un patrón difuso como en forma de nube, que esto lo podemos observar en algunas neoplasias, como sería en el caso de linfomas o el espectro de NMO, de neumomielitis óptica. La presencia de microsangrados, que pues esto es de enfermedad vascular cerebral, infartos, en el caso de las migrañas, cavitaciones, que lo podemos ver tanto en los desórdenes o en trastornos mitocondriales como en las leucodistrofias hereditarias, y que sean lesiones simétricas que respeten las fibras CNU, tanto en migraña como en enfermedad cerebrovascular. Si no tenemos ninguno de estos mimics presentes, bueno, estamos en un escenario de una esclerosis múltiple. Ahora bien, por criterios radiológicos, si no cumplimos la diseminación en espacio, esta no se cumple, tenemos que ir a ver de todos modos cuáles son las características de las lesiones que encontramos a nivel de espinal o cortical y yuxtacortical. Y a nivel espinal, de igual manera, si tenemos un realce meningio o realce de las raíces nerviosas, esto es muy sugestivo de infección u infiltración por neoplasia, que podría ser, o sea, por ejemplo, linfomas. Si tiene un patrón difuso, igualmente hay que pensar en neoplasias o infecciones, porque bueno, las mielitis infecciosas suelen ser un poco más difusas, no están tan marcadas como las lesiones que vamos a observar en esclerosis múltiple o en NMO. Si tenemos microsangrados, bueno, pues en el caso de las vasculares, o que se ve propiamente los vasos tortuosos, que es característico de las fístulas durales. También se pueden presentar relacionados a una arteria o infartos, como lo sería el síndrome del infarto de la arteria espinal anterior, o si se ven cavitaciones, esto está dentro de un espectro de NMO. Ahora bien, si estos están ausentes, posiblemente estoy ante una esclerosis múltiple, pero aún no he cumplido criterios
mandatorios, que son los de McDonald por dispersión en espacio. Ahora, en cuanto a las corticales o yuxtacorticales, va igual, o sea, si hay realce meningio o tiene un patrón punteado, o en anillo, o realce en anillo completo, pues igual, o sea, sospechar en encefalitis diseminada aguda o en LMP en el caso del patrón punteado, o en neoplasias, como también lo puede ser el patrón punteado con los linfomas. Si son difusas, esto lo vamos a ver en desórdenes igual, otra vez, mitocondriales o el espectro de indistintas o leucopatías por leucodistrofias hereditarias. Si hay microsangrados, tenemos que ir a descartar que no sea una enfermedad vascular, como lo podría ser la angiopatía amiloidea, que también lo tenemos a nivel cortical. Si no encontramos siderosis, que es sugestiva de enfermedad cerebrovascular, y todo lo demás está negativo, bueno, estos mimics están ausentes, entonces estamos ante una posible esclerosis múltiple. A nivel periventricular, cuando no los cumplimos, que de todos modos tenemos que ir a ver si hay alguna bandera roja de los mimics, es más o menos lo mismo, o sea, los realces meningios, los patrones difusos, cavitaciones y sobre todo el respeto de las fibras en U, y que sean lesiones simétricas. Ahora, en cuanto a las infratentoriales, sobre todo a nivel pontina, tenemos que tener cuidado y ver que esto no sea a causa metabólica, como lo ocurre en la desminización osmótica por desminización pontina por corrección de sodio rápido, o que tengamos compromiso de áreas como es el área postrema preacueductal, que son sitios característicos del espectro de enfermedad de neuromielitis óptica. Y estas banderas las podemos ver en estas secuencias, o sea, los realces meningios vamos a buscarlos en el T1 contraste, el incremento o el crecimiento de las lesiones o lesiones indistintas pues se va a ir a identificar en el FLAIR. Si hay microsangrados o macrosangrados los vamos a buscar en secuencias de susceptibilidad magnética, como lo sería el ecogradiente, los infartos, la difusión, y buscar si tiene una restricción verdadera en el mapa de ADC. En cuanto a ver si hay realces completos o no en anillo o cavitaciones, pues habitualmente lo buscamos en el T1 y en el T1 contrastado. Y en el FLAIR vamos a identificar si las lesiones están tomando o no las fibras en U. Y en el sagital espinal podemos pedir tanto el T2 como el spin echo y el spin echo fast, o el STIR con supresión grasa, para poder identificar justamente las lesiones a nivel espinal y discriminarlas. En el espectro de neuromielitis óptica, las lesiones suelen ser en diencéfalo, en tallo, pero si se fijan, tienen un patrón como más difuso, como en forma de nube, y los cuadros clínicos que suelen presentar los pacientes con neuromielitis óptica, los clásicos, pues es neuritis óptica severa pero bilateral. El paciente también puede presentar una mielitis de segmento largo y extensa, al igual que un síndrome de área postrema, que son como los más característicos. Sin embargo, el paciente nos puede debutar con una encefalitis aguda, difusa, pues por las lesiones que vimos previamente, que son pueden estar en diencéfalo sobre todo, que es la que nos lo va a explicar, o también la narcolepsia puede estar explicada dentro del espectro de neuromielitis óptica. Estos están asociados a anticuerpos antiaquaporina 4, también a MOP, y hay un subgrupo de pacientes con doble negativo, pero dentro del contexto de la que más domina, que es el antiaquaporina 4, en cuanto a la neuritis óptica, que son bilaterales, presentamos patrones más extensos, con compromiso inclusive a nivel de quiasma, es decir, quiasmitis óptica, que así está reportado, aquí lo tenemos, y son del segmento posterior, a diferencia de las retropulpares del segmento anterior que vemos en esclerosis múltiple. Bien, la neuromielitis óptica a nivel de médula tiene patrones, como esta corresponde a una astrocitopatía. Los astrocitos están en región central, en el epénimo, en la región periependimaria. Entonces, al ser así, el patrón en sus fases iniciales va a ser centromedular,
tiene una extensión y una difusión rápida, y esto es por participación del complemento dentro del mecanismo fisiopatológico, que no es exclusivamente por la IgG, sino por la activación indirecta del complemento, que genera mucha inflamación, forma cavitaciones en el centro de la lesión, son muy severas, extensas, y son de segmento largo, es decir, de más de 3 espacios intervertebrales. Aquí en el T2 podemos ver la mielitis como está acá, bueno, en el STIR, y acá en el medio contraste como hay captación de la inflamación activa de la mielitis. La esclerosis concéntrica de Vallot es una entidad clínica que es una variante de la esclerosis múltiple, en donde los brotes o las lesiones de los episodios de inflamación que presenta el paciente se manifiestan de forma concéntrica respetando líneas de fibras de mielina. Entonces vamos a tener un patrón, como lo habíamos visto desde el punto de vista histológico también, en la resonancia va a asemejar a los aros de cebolla. Estas son unas imágenes no tan típicas, pero corresponden también a Vallot. Y bueno, esto lo vamos a buscar de todos modos también en el FLAIR. Pueden estar acompañadas de otras lesiones periventriculares en otras regiones, pero esto es lo característico del Vallot. Y la encefalomanitis diseminada aguda, si bien puede estar afectando en varios sitios y que pudieran estar también relacionados a los típicos de esclerosis múltiple, estas lesiones son más grandes, son tumefactas, son redondeadas, son de mayor tamaño, pueden estar un poquito difusas, como en forma o semejar una nube, y en el medio de contraste van a tener realce todas ellas, lo cual pueden tener realce todas ellas, lo cual nos indica que es un episodio monofásico, aunque el paciente curse con un cuadro clínico polisintomático por la presencia de lesiones simultáneas en varias regiones de la economía cerebral. A nivel de médula, las lesiones pueden ser de segmento largo, habitualmente son con un patrón igual difuso, pero aunque sean de segmento largo, a diferencia de NMO, si vemos no hay tanta inflamación, no hay un patrón de cavitación, y tampoco de efecto de masa como nos lo puede dar la inflamación asociada en el espectro de NMO. Las encefalitis autoinmunes, esta es una entidad clínica que, pues bueno, recientemente están descritas ya con criterios clínicos a partir del 2016 que, bueno, el grupo del Dr. Domau nos ejemplifica con estos 6 pacientes que vamos a ver la variabilidad que puede haber en cuanto a anormalidades en resonancia magnética y de la fisiopatogenia que pueda estar relacionada a las mismas. Entonces, el primer paciente corresponde a una encefalitis autoinmune por receptores anti-MNDA, que podríamos haber dado como normal esta resonancia, y esto es para enfatizar que el 50% de los pacientes con este tipo de encefalitis autoinmunes pueden cursar con una resonancia al inicio normal. Entonces, ya en fases más evidentes de la enfermedad podemos encontrar estas hiperintensidades en el FLAIR y en el T2, en la región hipocampal y de forma con correlato clínico de una encefalitis límbica. Ahora bien, en esta del paciente de la imagen B, este es un paciente con una encefalitis que se mostró con presencia de anticuerpos antirreceptor dopamina, entonces por tanto las lesiones o la normalidad de la resonancia en el FLAIR la podemos identificar a nivel del estriado. Ahora, en cuanto a la encefalitis autoinmune, esta del paciente D, esta corresponde a un paciente que tuvo positivos lo que son los anticuerpos GABA-A, y estas anticuerpos contra el receptor GABA-A suelen hacernos lesiones múltiples en diferentes sitios, como nos lo está presentando aquí, y estos pacientes pueden asociarse clínicamente con crisis convulsivas o estados epilépticos. Este patrón, al igual que el otro que vemos, que es en varios sitios, pero sobre todo el del D, que es un poco más difuso y severo, también lo podemos presentar en las encefalitis anti-GAT. Y aquí en el paciente E, este paciente cursó con un cuadro clínico de confusión y
se diagnosticó una encefalomielitis diseminada aguda cumpliendo criterios de que era polisintomático, pero en un curso monofásico, y se encontró el anticuerpo relacionado fue anti-MOG. Entonces los anti-MOG en un 60 o un 80%, dependiendo de la serie, sobre todo en las series infantes, están asociados a los cuadros de encefalitis diseminada aguda. Y este último paciente era un paciente mayor a 60 años, el cual de forma concomitante se le identificó un timoma, y el paciente cursaba con un deterioro cognitivo de una progresión rápida, y esta fue una encefalitis autoinmune en donde se documentó la presencia de un anticuerpo antirreceptor AMPA, que es el cuadro característico que esperamos para ello. Es un compromiso a nivel cortical con pérdida de volumen, atrofia cortical, un deterioro cognitivo rápido, pero desde el escenario o desde el punto de vista, miren, está aquí el compromiso cortical, desde el punto de vista que es autoinmune, el paciente pues puede tener mejor pronóstico porque pues sí hay tratamiento, pero en las encefalitis autoinmunes relacionadas a un síndrome paraneoplásico o a una neoplasia, tenemos que tratar la neoplasia de base, puesto que si no el paciente pues no va a presentar una mejoría clínica franca. Eso era desde el punto de vista inmunomediado. Ahora bien, los diferenciales de las enfermedades desmielinizantes, dentro de ellas entran algunas como las dismielinizantes o leucodistrofias hereditarias. En la primera imagen corresponde a un paciente con leucodistrofia metacromática, que es por una deficiencia de la enzima aryl sulfatasa, que corresponde al grupo de las lisosomales dentro de las leucodistrofias. Esta otra corresponde a un paciente con enfermedad de Alexander. Esta pertenece a las enfermedades leucodistrofias, pero dentro de las cavitarias. Lo característico de Alexander, a diferencia de la metacromática, es que tiene un patrón de leucopatía anterior. Y si se fijan, a diferencia de las lesiones que teníamos en las inmunomediadas o los patrones de esclerosis múltiple, estas son lesiones difusas, es una leucopatía, pero hay cambios de intensidad de la mielina, y esto es a expensas de que la estructura de la mielina está afectada, pero de forma intrínseca, ya sea por el metabolismo o las estructuras de sus lisosomas o peroxisomas, como el caso que es de la enfermedad de Canavan, que esta es por una deficiencia de asparto ciclasa. Esto se ve a tempranas edades. Lo que es el Alexander o la metacromática podemos alcanzar a verlos ya en pacientes en edad adulta, sobre todo si llegan a tener una variante juvenil. Si no, todas ellas terminan diagnosticándose en la etapa escolar o antes. Y estas últimas dos corresponden a un paciente con MELAS, que es un síndrome de enfermedad mitocondrial, trastorno mitocondrial, que significa una encefalitis mitocondrial con acidosis láctica asociado a lesiones que son un mimic de BC o stroke-like. Y aquí podemos ver cómo tenemos la lesión tanto cortical como subcortical, y estas tienden a tener compromiso sobre todo en los cuadrantes posteriores en el constructo de MELAS, que pueden tener una restricción o una disminución en la restricción, sobre todo en secuencias tanto de ADC, y en difusión muestran una restricción, pero el ADC no termina siendo verdadero, dado que no es una enfermedad vascular. Y a lo largo del tiempo, en la evolución de los pacientes, estas lesiones desencadenan o resultan en una disminución del trofismo de la corteza y las estructuras subcorticales, como estamos viendo aquí. Esta es una lesión quizás antigua, porque ya no está condicionando una disminución del volumen en relación a la comparación contralateral. Entonces, este cuadro nos ayuda a identificar un poco entre los diferenciales dentro del mismo constructo de las leucodistrofias. Y como lo comentamos, sobre todo en el caso del MELAS y las adrenoleucodistrofias, tienen un patrón parieto-occipital, es decir, de los cuadrantes posteriores. El síndrome de Susak tiene una triada clínica que es encefalopatía, déficit visual y déficit auditivo. El síndrome de Susak su fisiopatología está dada por una microangiopatía de etiología no específica, los infartos, la difusión, y buscar si tiene una restricción verdadera en el mapa de ADC.
En cuanto a ver si hay realces completos o no en anillo o cavitaciones, pues habitualmente lo buscamos en el T1 y en el T1 contrastado. Y en el FLER vamos a identificar si las lesiones están tomando o no las fibras en U. Y en el sagital espinal podemos pedir tanto el T2 como el Spin Echo y el Spin Echo Fast o el STIR con su presión grasa para poder identificar justamente las lesiones a nivel espinal y discriminarlas. En el espectro de neuromielitis óptica, las lesiones suelen ser en diencéfalo, en tallo, pero si se fijan, tienen un patrón como más difuso, como en forma de nube, y los cuadros clínicos que suelen presentar los pacientes con neuromielitis óptica, los clásicos, pues es neuritis óptica severa pero bilateral. El paciente también puede presentar una mielitis de segmento largo y extensa, al igual que un síndrome de área postrema, que son como los más característicos. Sin embargo, el paciente nos puede debutar con una encefalitis aguda, difusa, pues por las lesiones que vimos previamente, que son pueden estar en diencéfalo, sobre todo, que es la que nos lo va a explicar, o también la narcolepsia puede estar explicada dentro del espectro de neuromielitis óptica. Estos están asociados a anticuerpos antiaquaporina 4, también a MOP, y hay un subgrupo de pacientes con doble negativo, pero dentro del contexto de la que más domina, que es el antiaquaporina 4, en cuanto a la neuritis óptica, que son bilaterales, presentamos patrones más extensos, con compromiso inclusive a nivel de quiasma, es decir, quiasmitis óptica, que así está reportado, aquí lo tenemos, y son del segmento posterior, a diferencia de las retropulpares del segmento anterior que vemos en esclerosis múltiple. Bien, la neuromielitis óptica a nivel de médula tiene patrones, como esta corresponde a una astrocitopatía. Los astrocitos están en región central, en el ependimum, en la región periependimaria. Entonces, al ser así, el patrón en sus fases iniciales va a ser centromedular, tiene una extensión y una difusión rápida, y esto es por participación del complemento dentro del mecanismo fisiopatológico, que no es exclusivamente por la IgG, sino por la activación indirecta del complemento, que genera mucha inflamación, forma cavitaciones en el centro de la lesión, son muy severas, extensas, y son de segmento largo, es decir, de más de 3 espacios intervertebrales. Aquí en el T2 podemos ver la mielitis como está acá, y bueno, en el STIR, y acá en el medio contraste cómo hay captación de la inflamación activa de la mielitis. La esclerosis concéntrica de Vallot es una entidad clínica que es una variante de la esclerosis múltiple, en donde los brotes o las lesiones de los episodios de inflamación que presenta el paciente se manifiestan de forma concéntrica, respetando líneas de fibras de mielina. Entonces vamos a tener un patrón, como lo habíamos visto desde el punto de vista histológico también, en la resonancia va a asemejar a los aros de cebolla. Estas son unas imágenes no tan típicas, pero corresponden también a Vallot. Y bueno, esto lo vamos a ir a buscar de todos modos también en el FLAIR. Pueden estar acompañadas de otras lesiones periventriculares en otras regiones, pero esto es lo característico del Vallot. Y la encefalomanitis diseminada aguda, si bien puede estar afectando en varios sitios y que pudieran estar también relacionados a los típicos de esclerosis múltiple, estas lesiones son más grandes, son tumefactas, son redondeadas, son de mayor tamaño, pueden estar un poquito difusas, como en forma o semejar una nube, y en el medio de contraste van a tener realce todas ellas, lo cual nos indica que es un episodio monofásico, aunque el paciente curse con un cuadro clínico polisintomático por la presencia de lesiones simultáneas en varias regiones de la economía cerebral. A nivel de médula, las lesiones pueden ser de segmento largo, habitualmente son con un patrón igual difuso,
pero aunque sea de segmento largo, a diferencia de NMO, si vemos no hay tanta inflamación, no hay un patrón de cavitación, y tampoco de efecto de masa como nos lo puede dar la inflamación asociada en el espectro de NMO. Las encefalitis autoinmunes, esta es una entidad clínica que, pues bueno, recientemente están descritas ya con criterios clínicos a partir del 2016 que, bueno, el grupo del Dr. Domau nos ejemplifica con estos 6 pacientes que vamos a ver la variabilidad que puede haber en cuanto a anormalidades en resonancia magnética y de la fisiopatogenia que pueda estar relacionada a las mismas. Entonces, el primer paciente corresponde a una encefalitis autoinmune por receptores anti-MNDA que podríamos haber dado como normal esta resonancia, y esto es para enfatizar que el 50% de los pacientes con este tipo de encefalitis autoinmunes pueden cursar con una resonancia al inicio normal. Entonces, ya en fases más evidentes de la enfermedad podemos encontrar estas hiperintensidades en el FLAIR y en el T2 en la región hipocampal y de forma con correlato clínico de una encefalitis límbica. Ahora bien, en esta del paciente de la imagen B, este es un paciente con una encefalitis que se mostró con presencia de anticuerpos antirreceptor dopamina, entonces por tanto las lesiones o la normalidad de la resonancia en el FLAIR la podemos identificar a nivel del estriado. Ahora, en cuanto a la encefalitis antiinmune, esta del paciente D, esta corresponde a un paciente que tuvo positivos lo que son los anticuerpos GABA-A, y estas anticuerpos contra el receptor GABA-A suelen hacernos lesiones múltiples en diferentes sitios, como nos lo está presentando aquí, y estos pacientes pueden asociarse clínicamente con crisis convulsivas o estados epilépticos. Este patrón, al igual que el otro que vemos, que es en varios sitios, pero sobre todo el del D, que es un poco más difuso y severo, también lo podemos presentar en las encefalitis anti-GAT. Y aquí en el paciente E, este paciente cursó con un cuadro clínico de confusión y se diagnosticó una encefalomielitis diseminada aguda, cumpliendo criterios de que era polisintomático, pero en un curso monofásico, y se encontró el anticuerpo relacionado fue anti-MOG. Entonces los anti-MOG en un 60 o un 80%, dependiendo de la serie, sobre todo en las series en infantes, están asociados a los cuadros de encefalitis diseminada aguda. Y este último paciente era un paciente mayor a 60 años, el cual de forma concomitante se le identificó un timoma, y el paciente cursaba con un deterioro cognitivo de una progresión rápida, y esta fue una encefalitis autoinmune en donde se documentó la presencia de un anticuerpo antirreceptor AMPA, que es el cuadro característico que esperamos para ello. Es un compromiso a nivel cortical con pérdida de volumen, atrofia cortical, un deterioro cognitivo rápido, pero desde el escenario o desde el punto de vista, miren, está aquí el compromiso cortical, desde el punto de vista que es autoinmune, el paciente pues puede tener mejor pronóstico porque pues sí hay tratamiento, pero en las encefalitis autoinmunes relacionadas a un síndrome paraneoplásico o a una neoplasia, tenemos que tratar la neoplasia de base, puesto que si no el paciente pues no va a presentar una mejoría clínica franca. Eso era desde el punto de vista inmunomediado. Ahora bien, los diferenciales de las enfermedades desmielinizantes, dentro de ellas entran algunas como las dismielinizantes o leucodistrofias hereditarias. En la primera imagen corresponde a un paciente con leucodistrofia metacromática, que es por una deficiencia de la enzima aril sulfatasa, que corresponde al grupo de las lisosomales dentro de las leucodistrofias. Esta otra corresponde a un paciente con enfermedad de Alexander. Esta pertenece a las enfermedades leucodistrofias, pero dentro de las cavitarias. Lo característico de Alexander, a diferencia de la metacromática, es que tiene un patrón de leucopatía anterior, y si se fijan, a diferencia de las lesiones que teníamos en las inmunomediadas o los patrones de esclerosis múltiple, estas son lesiones difusas, es una leucopatía, pero hay cambios de intensidad de la mielina, y esto es a expensas de que
la estructura de la mielina está afectada, pero de forma intrínseca, ya sea por el metabolismo o las estructuras de sus lisosomas o peroxisomas, como el caso que es de la enfermedad de Canavan, que esta es por una deficiencia de asparto ciclasa. Esto se ve a tempranas edades. Lo que es el Alexander o la metacromática podemos alcanzar a verlos ya en pacientes en edad adulta, sobre todo si llegan a tener una variante juvenil. Si no, todas ellas terminan diagnosticándose en la etapa escolar o antes. Y estas últimas dos corresponden a un paciente con MELAS, que es un síndrome de enfermedad mitocondrial, trastorno mitocondrial, que significa una encefalitis mitocondrial con acidosis láctica asociado a lesiones que son un mimic de BC o stroke-like. Y aquí podemos ver cómo tenemos la lesión tanto cortical como subcortical, y estas tienden a tener compromiso sobre todo en los cuadrantes posteriores en el constructo de MELAS, que pueden tener una restricción o una disminución en la restricción, sobre todo en secuencias tanto de ADC, y en difusión muestran una restricción para la patología pues hipertensiva. Esto se ve en pacientes, bueno, como ya hemos mencionado, con quimioterapia, en preeclampsia o eclampsia, como es el caso de las imágenes de estas pacientes. Y la etiología a resolver o la forma de resolver esta encefalopatía es resolviendo la causa base, y presentan buen pronóstico siempre y cuando se tenga controlada la etiología de base. Y hay reversión, por eso es reversible y domina en cuadrantes posteriores, pero también puede ser en regiones profundas cerca o en diencéfalo. Y bueno, esto es lo característico, aunque tenemos algunas en la región frontal, va a dominar sobre todo lo posterior. Neurosarcoidosis es una enfermedad dentro de las granulomatosis que tenemos que discriminar o diferenciar en los patrones desmielinizantes, porque estas se comportan igual. O sea, en T2 se ven hiperintensas, se pueden ver hiperintensas en T1 y son hiperintensas también en el STIR y en el FLAIR. Aquí en este T2 vemos como la lesión medular es de segmento largo. Sin embargo, pese a que no presenta las lesiones como en patrón cavitado que se presentan en NMO, cabe mencionar que no son de todo, o sea, no son patognomónicas, o todas las lesiones de NMO tienen que tenerlo, entonces por eso es un diferencial. El hecho de que no lo tengamos, porque podríamos estar dentro de un escenario NMO. Y aquí tenemos estas lesiones. Las lesiones son un poquito difusas, menos organizadas, con menos inflamación como lo hace en NMO, pero mayores a las que podríamos tener en esclerosis múltiple. Y el diagnóstico se corrobora o se confirma teniendo la determinación de la enzima convertidora de angiotensina. En el síndrome de Sjögren, que es otra enfermedad inmunomediada, pero sistémica, puede cursar con lesiones desmielizantes en el sistema nervioso central, dándonos lesiones mimics o muy parecidas a esclerosis múltiple. Lesiones, bueno, estas son yuxtacorticales, pero puede llegar a presentar otras lesiones periventriculares. Pero estas lesiones son subcorticales, pero podemos tener también lesiones yuxtacorticales, periventriculares. En médula tener lesiones de segmento corto y parciales. Entonces, la forma de documentar o discriminar que no sea esclerosis múltiple, independientemente de que se cumpliera el ISO-DIT, es descartar otras posibles causas, y esto es con paraclínicos teniendo demostrado de los anticuerpos anti-RO y anti-LA, o SSA y SSB, y en su defecto biopsia de mucosa de labio para documentar o no la infiltración linfocitaria que está descrita en el síndrome de Sjögren, o que esto estuviera concomitante con un síndrome de ojo seco, como lo suele suceder a nivel sistémico. Bien, ahora, la enfermedad de Behçet, esta es más frecuente en la segunda y tercera década de la vida, suele presentar complicaciones o un estado trombótico. Entonces tenemos aquí lesiones que son hiperintensas en T2 y que puede condicionarnos también a nivel del sistema nervioso central, cruzar con trombosis venosa, como lo estamos observando en esta venografía. Estos pacientes
clínicamente presentan úlceras genitales y orales, pero puede también estar asociado a presencia de aneurismas tanto a nivel del sistema nervioso central como sistema nervioso periférico y otras trombosis sistémicas como un síndrome de Budd-Chiari o tromboembolia pulmonar. Entonces, aquí lo que vamos a ver, sobre todo en el sistema nervioso central, va a ser, si bien la trombosis, como lo tenemos visto aquí, o sea, aquí tenemos visible el seno venoso transverso derecho, más no vemos el izquierdo, y así como lo podemos documentar aquí, que está ausente, y las lesiones hiperintensas en T2 en resonancia, pero que no son patognomónicas de otras entidades clínicas. Estos dos estudios no corresponden, este es un ejemplo de una angiografía y acá de un estudio contrastado. Bien, ahora otra entidad con lesiones que se comporta con un patrón desminimizante, es decir, hipointensas en T1, hiperintensas en T2 y en FLAIR, y que realzan a medio contraste como lo pueden ser varias de las enfermedades desminimizantes, es el Clippers, que es una inflamación linfocitaria crónica pontina perivascular, con realce perivascular propiamente, así como lo estamos viendo aquí, y que responden a esteroides. Entonces, este es un paciente con el diagnóstico al inicio, con su progresión y finalmente la respuesta a los esteroides. Estos pacientes se tuvo el correlato tras biopsia de algunas pacientes que corresponden a series reportadas en la literatura, pero por el sitio y el compromiso funcional que puede tener hacer una biopsia en estos sitios, lo ideal es que el paciente se trate con esteroides y si tiene recidivas o empeoramiento del cuadro clínico o efectos secundarios al uso de los esteroides en el contexto clínico, entonces puede utilizarse otros medicamentos inmunomoduladores como es el caso del rituximab, en donde se han reportado adecuados y muy buenos resultados. Ahora, desde marco diferencial, desde el punto de vista infeccioso, tenemos una de ellas, la leucoencefalopatía multifocal progresiva, que se tiene que sospechar en pacientes inmunosuprimidos, ya sea por trasplante, por uso de inmunosupresores dentro del contexto de una enfermedad autoinmune sistémica, o en el caso de pacientes con esclerosis múltiple que están tratados con inmunosupresores, como es el caso de natalizumab. Entonces, de terapias modificadas de la enfermedad como natalizumab, que favorece la virulencia del virus JC, que es lo etiopatogénico de la leucoencefalopatía multifocal progresiva. Estos nos hacen lesiones en FLAIR y hiperintensas, hipointensas en T2 y también hiperintensas en T2. Son hipointensas en T1, hiperintensas en FLAIR y en T2 y son simétricas, difusas, pueden tener compromiso tanto supratentorial como infratentorial y habitualmente pueden cruzar también línea media, por lo que uno de los diferenciales de la leucoencefalopatía multifocal progresiva podría ser un linfoma, dado que estos también cruzan línea media y no presentan efecto de masa ninguno de los dos. Estos pacientes, a diferencia de los brotes que puede presentar el paciente con esclerosis múltiple dentro del contexto de uno que estuviera tratado, por ejemplo, con natalizumab, que incrementa el riesgo, tanto por tiempo de exposición al fármaco como por haber usado otros inmunosupresores previos, lo característico es que tiene el paciente cursa con encefalopatía o con deterioro cognitivo, pero no presenta ni brotes ni lesiones asociadas a ser típicas de esclerosis múltiple. Otra de las infecciosas es listeriosis, en donde en una secuencia FLAIR podríamos ver una hiperintensidad aquí en pedúnculo pontino izquierdo. Sin embargo, cuando usamos el medio contraste podemos ver el realce de la salida del nervio, y esto es muy característico de la listeriosis, que si bien puede cursar con romboencefalitis, podemos ver este realce y es sugestivo, y bueno, las pruebas son por microbiología. La encefalopatía, encefalitis agudas hemorrágicas, que estas son muy sugestivas de un agente etiológico de virus herpes simple, cursan con lesiones de características, pues sí, desmielizantes en FLAIR y en T2, en regiones de temporal y frontal, que son
por tropismo del virus, estas regiones, y en secuencias de susceptibilidad magnética podemos demostrar la hemosiderina, depósitos de medicina que corresponden a las hemorragias, y bueno, como les comento, son cuadros muy fulminantes, muy rápidos, agresivos, en un paciente que es muy sugestivo de una encefalitis herpética. Y finalmente, la enfermedad de Lyme, que la enfermedad de Lyme, que es por Borrelia burgdorferi, esta se ve más prevalente en regiones montañosas en Estados Unidos. Este es por mordedura de garrapata, que es el vector. Y finalmente vamos a ver, por ejemplo, a nivel de médula espinal, cómo vemos una lesión más difusa, lineal, pero lo que nos va a ayudar a discriminar cuando se utiliza el medio de contraste, a diferencia de otras enfermedades inmunomediadas como inclusive Sjögren, lupus, esclerosis múltiple, NMO, es el hecho de que tiene realce tiene realce de las meninges, o puede tener realce de las salidas, o sea, de las raíces del nervio, como aquí lo vemos en el corte axial. Tenemos realce de las raíces nerviosas. Sin embargo, a nivel del sistema nervioso central es muy difícil de discriminar o diferencial de las lesiones presentadas en esclerosis múltiple, dado que podemos tener compromiso del cuerpo calloso, lesiones periventriculares, inclusive yuxtacorticales, y que nos semejan el signo de los dedos de Dawson. Entonces, esto es igual contextualizar clínicamente, porque el paciente va a presentar tiempo antes de las manifestaciones neurológicas, posiblemente un eritema migrans, cursar con signos que sugieran infección, como lo podrían ser artralgia, linfadenopatías, fiebre, fatiga, y en ocasiones se logra encontrar el sitio de la mordedura. Entonces, ante ello, aunque tengamos estas lesiones con dispersión en espacio, hay que en primera instancia descartar enfermedad de Lyme. Y de igual manera el paciente nos puede hacer neuritis óptica, pero vamos a tener realce no nada más de las estructuras neurales, o sea, aquí tenemos hiperintensidad y realce de la periferia del nervio, sino también de las estructuras adyacentes, como son aquí el músculo. Hay un poquito de realce, como lo podemos observar donde están las flechas, y aquí vemos cómo hay una hiperintensidad alrededor del nervio óptico afectado. Entonces, con esto podemos concretar que los patrones de lesiones de sustancia blanca, que tenemos patrones normales a identificar y a tener mucha cautela con ellos, como son los espacios de Virchow Robin, que son espacios perivasculares, o también normales dentro del contexto del envejecimiento, como los vimos el caput de las astas de los ventrículos laterales. Las que tienen un patrón vascular no presentan lesiones yuxtacorticales, o sea, las que son de etiología vascular no son subcorticales. Si son subcorticales, respetan las fibras en U, es decir, son sub-U, son profundas, son limítrofes, el patrón periventricular es irregular, puede haber lesiones tanto supra como infratentoriales. Hay una tendencia sobre afección en ganglios de la base, sobre todo porque tenemos ahí pequeño vaso, y no hay realce, aunque algunos en el agudo, pero por la pérdida de la estructura de la barra hematoencefálica, pero es un realce tenue a diferencia de las enfermedades inmunomediadas o inflamatorias. Ahora, que si tenemos factores de riesgo cardiovascular típicos como hipertensión, dislipidemia o diabetes, nos apoya aún más. Y en ausencia de estos factores de riesgo o factores de riesgo atípicos, hay que ir a buscar que no estén asociados, por ejemplo, a migraña o angiopatía amiloide en el constructo de que veamos a nivel córtico o subcortical o yuxtacortical hemorragias, ver que no corresponda a un cadacil o a otras vasculitis, tanto primarias como secundarias del sistema nervioso central. En el patrón perivenular encontramos que son lesiones ovoides, ahí sí, yuxtacorticales, van a ser de 3 milímetros aproximadamente, son fusiformes. Podemos ver el signo de los dedos de Dawson, podemos tenerlas tanto supratentoriales como infratentoriales, y puede haber el constructo de lesiones grandes, pero bueno, cuando estas
corresponden a un espectro MOC, por ejemplo, y la esclerosis típica pues va a cumplir los criterios de Barkov que ya habíamos comentado y habitualmente tienen un anillo incompleto que está abierto hacia la corteza y que tienen compromiso también del cuerpo calloso y adelgazamiento del mismo. Y las lesiones, las otras que son inespecíficas, con patrón inespecífico, pueden ser profundas, no limítrofes, amorfas, inclusive a veces muy redondeadas o puntiformes, que en el constructo de pacientes con factores de riesgo cardiovascular tendríamos que replantearnos si estas no son enfermedad de pequeño vaso, pero de no ser así, sospechar en otros tipos de enfermedades desminimizantes sistémicas, como, bueno, desminimizantes, pero que son inflamatorias sistémicas, como lo sería en el caso de Sjögren, lupus, Lyme inclusive, pero desde el punto de vista infeccioso, ver que no sean metabólicas como lo vimos en Puente, y estas que son perivenulares, si no era esclerosis múltiple típico, también tiene que entrar el diferencial de enfermedad autoinmune sistémica. Entonces con esto damos por terminado la sesión de lesiones desminimizantes. Espero que haya sido de utilidad para ustedes. Y en caso de alguna duda o comentario, está en la diapositiva el mail de contacto. Hasta luego.